en el hospital regional, en el área de infecciosas, respiratorias, tuberculosis, problemas respiratorios. Y conmigo van a llevar la teoría de semiología respiratoria. Hay cambios, va a haber cambios en este semestre respecto a los anteriores. El parcial va a ser totalmente nuevo, ¿ya? Los ponderables ustedes los conocen y también ahí también va a haber cambios, ¿ya? Pero el formato del sílabo se respeta. Bueno, lo que vamos a cambiar es en algunas cosas. Todos ustedes, cada uno de ustedes, todos van a pasar a la pizarra y van a resolver un problema de semiología respiratoria que yo les voy a plantear en el curso de semestre. Hace esa gente, ¿ya? Y les voy a dar la última edición en PDF. Ese libro lo tienen que saber muy bien. Me gustaría tener un libro de nuestra querida universidad, pero eso todavía está como un pendiente, ¿ya? Entonces, a gente de la última edición, creo que es 2021 o 2022, le voy a dejar acá en el escritorio junto con la exposición para que lo puedan valorar y estudiar. Básico es que sepan Argento, básico, pero sería bueno también que ustedes valoren que nosotros no podemos solamente con Argente trabajar, pero es lo básico. Entonces, no hay justificación que no tengo Argente, porque les estoy dando el PDF del último libro. No es aceptable la edición 2007, ya pasó. Tampoco la de 2003, tampoco ya pasó, ¿no? Es histórico. El Argente que voy a considerar para este semestre, como junto con otras bibliografías, es la última edición. ¿De acuerdo? Esa edición está acá en descargas, en este kit. Ahí está. Y por lo que vemos aquí, en este Argente que les estoy dejando a todos ustedes, si lo tienen impreso, mejor. Trabajando con Argente parte de todo lo que les he dicho y otras cosas más. Pero más allá de Argente vamos a trabajar, ¿no? Es la edición última, 2021. Acá está. ¿Ya? Entonces, si hay alguna sugerencia, por favor, en los seminarios, Argente, esta edición, ¿ya? No quisiera regresar, es histórico, ¿ya? 2007 que tenemos en PDF, 2013 que también tenemos en PDF, ¿ya? La 2021 es la última, ¿ya? Y otro texto también que ustedes puedan usar para sus seminarios. Está en descargas, lo pueden tener todos. Bien, ¿cuáles son los seminarios y casos clínicos que ustedes van a exponer en grupos? Si ustedes son un grupo, y se ha agregado también ahí hemoptisis y vómito. El segundo seminario es disnea cianótica. El tercer seminario, síndromes de insuficiencia respiratoria. ¿Ya? El cuarto seminario, síndrome de obstrucción bronquial. El quinto seminario, síndrome de coordinación exudativa. El sexto seminario, del derrame pleural. ¿Ya? El séptimo seminario, de hipertensión pulmonar. El siguiente seminario, de edema pulmonar de altura. ¿Sí? Son 9 seminarios. Creo que me falta uno. Entonces, estos seminarios y casos clínicos, algunos deberían ser todos con caso clínico. O sea, les debería dar a todos los seminarios el caso para que ustedes lo desarrollen. Salvo uno. No tengo casos en el servicio de edema pulmonar de altura. No tengo. Tengo de todos los otros, menos de ellos, porque no es usual que eso ocurra. Pero está en el sílabus. Entonces, esa es también la novedad. Todas las actividades, menos esta, es con un paciente real. Que no lo puedo traer acá, obviamente, pero sí les puedo dar algún expositor. Este es el caso suyo. Y tienes que comentar, esa es la novedad.
del caso de tos, expectoración, disnea, cianosis, ese caso que les voy a dar que es real, lo van a comentar después de exponer algunas cosas muy puntuales de tos, expectoración, disnea, cianosis. ¿Ya? Como les digo ya, eso de leer es histórico. ¿Ya? Pueden hacer flujogramas, algoritmos, hay diferentes formas de presentar, pero con el grupo expositor, con los 9 grupos expositores, me voy a centrar en la discusión del caso. Y ahí va la nota. Ahí va la nota. ¿Ya? Porque vamos a discutir, vamos a comentar cómo es el diagnóstico de ese caso. Entonces, esa es la novedad de este semestre también, porque antes solamente nos afanamos en el caso clínico real de los síndromes nomás, pero vamos a entrar con todo desde los síntomas, ¿no? Entonces, va a haber 8 pacientes reales en 8 seminarios y uno que no tengo paciente. Voy a seleccionar de internet un caso publicado y le voy a dar grupo. Y sobre ese caso vamos a discutir. No porque no quisiera, es que no tengo otra opción. No tengo otra opción. Pero todas las exposiciones van a ser con caso. 8 reales y uno de internet publicado porque no tengo el caso. Ya, porque yo veo al año en mi hospital, en mi servicio, que debo poner altura. Si no veo ninguno al año, veo 1 al año, 2 al año, ¿no? Y no me puedo arriesgar a hacerlos esperar, ¿ya? Porque la gran mayoría de esos pacientes están en UCI, donde no rotamos nosotros, o están en las clínicas privadas, por los seguros internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, con tiempo, el grupo, en el WhatsApp que han creado, o van a crear, me avisan qué día van a ir el grupo, y yo les asigno el paciente. Y trabajamos sobre ese paciente, y exponen ese paciente, y aplican el seminario que van a desarrollar al paciente, y ahí nos detendremos un poco más. ¿De acuerdo? Y esa es la nota de grupo, y la nota individual que vamos en todas las actividades, son creo que 18 actividades, ustedes son 50. Por cada actividad saldrán 2 o 3 estudiantes de medicina, y aquí vamos a trabajar, en esa pizarra. ¿Qué vamos a trabajar? Un caso. ¿Pero de qué? De lo que vamos a avanzar en exámenes. Y junto a esas 2 notas es una nota de 15%. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a comenzar esta exposición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario, duda? Las rúbricas de todo ello están en el silo. No se preocupen. Bien, hoy vamos a hacer un repaso de anatomía y fisiología respiratoria. No olvidar que este aparato respiratorio tiene varias células diferentes, muy funcionales, la gran mayoría. Y vamos a revisar lo que nos puede servir para nuestro curso. Las leyes son importantes que tengan presentes. Estas leyes, algunas más, otras menos, en el aparato respiratorio, debemos recordar. De esta diapositiva que está un poco cargada, quisiera que recuerden las 2 de arriba, principalmente. La ley de acción de masas y la ley de Fick. La ley de acción de masas dice que la concentración de hidrogeniones es igual a 24 por la presión de CO2 entre bicarbonato. Esto, por favor, recuerden muy bien, esto de acá, ley de acción de masas, ¿ya? Que en un sujeto sano, la concentración de hidrogeniones es 40 nanomol por litro, esta de acá, para tener un pH 7.4. ¿Y cómo sale esa relación? Con el logaritmo en base 10, negativo en base 10 de esto, para que sea 7.4, que es el pH normal, tiene que ser 40 nanomol por litro esa concentración. ¿De acuerdo? Y esto depende del pulmón, nuestro curso, y del riñón. ¿Y del pulmón con qué depende? Con el PCO2. Y el riñón con el bicarbonato. Para que no se altere el pH, tiene que haber una correspondencia de esta división. Si baja el CO2, tiene que bajar el bicarbonato para compensar y no se altere el pH. O si sube el PCO2, sube el bicarbonato para que esta división no se altere. ¿Ya? Entonces, no olvidar la ley de acción de masa. ¿Dónde está esto? Está en UpToDate. No todo está en AGEL. Está en UpToDate. ¿Ya? UpToDate tenemos acceso todos nosotros. La otra ley importante de estas leyes, y quisiera que recuerden la ley de Fick. ¿Qué es la ley de Fick? Es el paso de un gas a través de una membrana. Y este paso es directamente proporcional al área de la membrana e inversamente proporcional al grosor de esta membrana. Importante que recuerden esta ley de Fick.
Y las otras leyes también lo vamos a revisar en el transcurso de esta exposición, ¿ya? Pero esas dos, por favor, no la olviden. He recopilado las leyes de los gases porque nuestro curso es aparato respiratorio, ¿no? Es neumología. Neumo, recuerden que es aire, ¿ya? Y así también vamos a revisar estas leyes en el transcurso de la exposición. De todas estas, por favor, recuerden esas dos. Es bueno saber que nuestro aparato respiratorio sale de las capas del embrión, ¿no? Mesodérmica y endodérmica. Recuerden, ¿no? De ahí sale, ¿no? Y forma una yema. Esa yema se bifurca y es el esposo de los futuros bronquios, ¿no? Y miren ustedes que en la etapa embrionaria, en la etapa gestacional, quisiera que recuerden de todo esto que es un repaso rapidito de embriología que ya han hecho ustedes. Recuerden el surfactante, eso recuerden, surfactante. Miren dónde empieza a formarse, semana 20, o sea, la mitad de la gestación, 20 semanas de gestación. Recuerden que el bebé nace a las 40 semanas. Pero miren, empieza a formarse, pero es poquito. Su pico máximo está cuando nace el bebé, 40 semanas. Pero hay una cantidad aceptable, promedio, a las 37 semanas, 37, 36 semanas. ¿Y esto por qué es importante? Porque el surfactante es una sustancia tensoactiva y está en la luz del alveolo. ¿Y para qué sirve el surfactante? Acabo de decir, es tensoactiva. ¿Y qué es eso? Hace de que el alveolo no se colapse, o sea, no se pliegue, sino que esté abierto, lleno de aire. Entonces, ustedes podrían imaginar si un bebé prematuro, si van a ser ustedes ginecólogos o ginecólogas o pediatras, si el bebé nace a las 28 semanas por parto prematuro, entonces va a haber poco surfactante. Entonces, ese bebé de repente va a tener distrés respiratorio. Entonces, promedio 36, 37 semanas está en una cantidad suficiente. 37 semanas, ¿no? Pero eso es si el bebé, porque no produce surfactante, pero también hay otros problemas médicos en adultos. Un paciente, en la pandemia lo hemos sufrido mucho, un paciente con COVID, intubado, infectado, de mal pronóstico, pulmones totalmente destruidos por el shock, por la infección fuerte en el pulmón. El surfactante que tenemos nosotros, todos nosotros, se cae. ¿Cuándo disminuye el surfactante? Si van a ser usiólogos, cuando el paciente tiene un shock o tiene una hipoxemia severa, como los COVID. ¿Ya? Entonces no solamente se nos bebe, si van a ser pediatras, sino también se puede consumir en estados graves, en pacientes muy críticos. ¿Ya? Recuerden en qué semana empieza, pero sobre todo recuerden en qué semanas ya está suficiente para que el bebé pueda respirar. ¿Ya? 36, 37 semanas, es un rango. El pulmón, ya saben ustedes, tiene dos pulmones. Hay lóbulos, ¿no? Lóbulo superior, los dos pulmones. Lóbulo inferior, los dos pulmones. Ojo aquí, en el lado derecho es el lóbulo medio. En el lado izquierdo es la língula. Recuerden ese dato. Entonces yo podría decir, cuidado, ¿eh? El lóbulo medio. No me van a preguntar, pues, en qué lado está, ¿sí? No hay lóbulo medio izquierdo, ¿sí? No me preguntes porque no es necesario. Estaría redundante, ¿cierto? Lóbulo medio, porque es derecho, ¿no? Y acuérdense de esto, que estos lóbulos están divididos en segmentos. Y esta segmentación pulmonar tiene tres razones o tres funciones. Una función clínica, nosotros en biología, ahorita lo vemos, una función radiográfica o tomográfica, lo podemos ver en la radiografía tomografía, y una función quirúrgica. Si van a ser cirujanos de tórax y tienen que entrar el paciente a sala de operaciones, como todo médico humanitario, si va a resecar pulmón, trata de ser lo menos mutilante. Entonces puede resecar segmentos. Entonces vean ustedes que la segmentación pulmonar tiene tres funciones. Y yo me voy a detener en semiología en la función clínica. Vean ustedes aquí. Un paciente
Parado, decúbito lateral, decúbito dorsal y sentado. ¿Ya? ¿Y cómo lo vas a aplicar? Vean ustedes, un paciente puede broncoaspirarse, es decir, en lugar de que el contenido gástrico se vaya hacia el ano, se regresa a la boca y se va a la vía aérea. Imagínense, o sea, eso se llama broncoaspiración. ¿Eso cuándo ocurre? ¿Dónde ocurre? En un paciente inconsciente, un paciente que está convulsionando, un paciente que está intoxicado con alcohol y en esa inconsciencia le da el vómito y no puede defenderse. Y todo ese contenido se va a la vía aérea, o sea, entra a la tráquea y baja. ¿Y a qué vamos? De que si eso ocurre, estos segmentos se alteran según cómo ocurre esta broncoaspiración. Si le coge parado, le coge echado, le coge lateralizado o sentado. Yo por el tiempo me voy a tener en el decúbito dorsal. Aquí lo voy a aplicar. Aquí. Porque es lo que más vemos. El paciente está echado en su cama, boca arriba. Si le coge así al paciente, o sea, el contenido gástrico se va hacia la vía aérea, los tres segmentos que se afectan son el segmento posterior del lóbulo superior derecho y el segmento superior del lóbulo inferior derecho e izquierdo. Tres segmentos que se afectan cuando el paciente se broncoaspira en decúbito dorsal, en esa posición. Muy bien. Entonces vean ustedes que nuestros pulmones están protegidos por una jaula torácica, ya que tiene costillas. Estas costillas, ¿no?, tienen una curvatura, ya lo vamos a ver. Y por ser curvada la costilla, la misma anatomía, hay una zona en la curvatura que si hay un golpe seco, es fractura, por la disposición de la costilla. ¿De acuerdo? Y reconozcan cómo está el corazón que está en el centro de los pulmones. Reconozcan también que debajo de los pulmones está el diafragma. El diafragma es el principal músculo inspiratorio. No olvidar ese punto también. Un objetivo de la práctica hospitalaria es que ustedes ya vayan ejercitándose en la relación clínica semiológica con la imagen radiográfica o tomográfica. Entonces, los pulmones, tenemos también los bronquios, son dos, derecho e izquierdo. Recuerden que el bronquio de mayor diámetro y más horizontal es el derecho. Recuerden ese dato. Y el que tiene menor diámetro y es más largo y no es vertical, sino es un poco hacia abajo, es el izquierdo. No olvidar esos dos bronquios. El mayor diámetro el derecho y el de menor diámetro el izquierdo. El de mayor diámetro es vertical. ¿Y por qué tengo que recordar esas cosas? Porque cuando una persona se aspira con un objeto, por ejemplo, un maní, o un alimento, o una medicina, una pastilla, por ejemplo, tenemos adultos mayores que están con Parkinson o tienen una secuela de un infarto cerebral y están echados, no pueden caminar y tienen que tomar una serie de pastillas y a veces no degluten bien y una pastilla se puede ir a la vía aérea. Entonces ustedes podrán entender que si el paciente, la pastilla no va hacia el esófago, sino se va hacia la tráquea, la pregunta no es muy difícil. ¿Dónde creen que se va a caer? ¿Al bronquio derecho o al bronquio izquierdo? Mira, el bronquio derecho está así, el bronquio izquierdo está así. ¿Bronquio? Derecho. Porque la tráquea está así vertical y el bronquio derecho está más vertical. Va a ir al bronquio derecho. Al bronquio izquierdo más difícil, porque va a tener que ser como una curvita, ¿se dan cuenta? Entonces, mayormente los cuerpos extraños broncoaspirados se van al bronquio derecho. Recuerden ese punto también de esta diapositiva, ¿ya? La pleura es una serosa que envuelve el pulmón. Tenemos una pleura parietal y visceral. Y dentro de estas pleuras hay un líquido, el líquido pleural, muy escaso, que solo su función cuando una persona está sana es lubricar. O sea que las pleuras estén lubricadas.
pero no es sujeto a cuantificación, porque un pulmón sano, la pleura tiene un líquido muy pequeño en cantidad para lubricar nomás. Recuerden que dentro de la pleura visceral no tiene inervación dolorosa, no duele, y absorbe este líquido. Y la pleura parietal es la que tiene inervación dolorosa, es la que duele, ¿ya? Y es la que transfiere. Dentro del espacio pleural hay una presión negativa, presión pleural negativa. Incluso lo han medido, ¿no? Pero, ¿para qué me sirve esto? Pueden decir ustedes, ¿no? Es que esta presión intrapleural participa también, además de surfactante, para que el alveolo esté abierto. O sea, hay dos razones. La principal es surfactante. Eso hace que el alveolo esté abierto. Pero también, la presión negativa intrapleural también participa un poquito en que el alveolo esté abierto. Músculos de la ventilación. Tenemos músculos de la ventilación. Músculos inspiratorios y expiratorios. El principal músculo inspiratorio, ya les dije hace un momento. Diafragma. ¿Ya? Entonces no olvidar esto. Los músculos de la ventilación. Los músculos inspiratorios, el principal, recuerden, diafragma. Pero también tenemos los escalenos, tenemos los esternocleidomastoideos, los intercostales externos. ¿Ya? Y hay también músculos expiratorios, o sea que participan en el proceso pasivo de la expiración. Ahí están los músculos rectos del abdomen, los oblicuos, los serratos, los transversos. Y de los intercostales, ahí está la mnemotecnia, es al revés, ¿no? Intercostales externos son inspiratorios, intercostales internos son expiratorios. ¿Se acuerdan de la mnemotecnia? Al revés, ¿ya? No olvides. Entonces vean ustedes, por favor repito, el principal músculo de la ventilación en general es el diafragma. Y si decimos más específico, el principal músculo inspiratorio es el diafragma también. Entonces, una aplicación. ¿Quién inerva el diafragma? El frénico. Pero el frénico nace de 3 raíces. La C3, la C4, muy bien, y la C5. Y eso significa que el nervio frénico se forma con las raíces cervicales, miren, a este nivel, C3, C4, C5. Y eso tiene una aplicación. ¿Qué pasaría si un paciente tiene un accidente de tránsito y está manejando o está de copiloto sin cinturón de seguridad y sin bolsa de aire, y al tener un choque muy de alta velocidad hace el fenómeno del latigazo? O sea, primero va hacia adelante y luego va hacia atrás. Entonces, cuidado, si hay una fractura, una luxación de las cervicales altas, por ejemplo, fractura en C3, y de repente llega al hospital tetrapléjico, o sea, no puede mover las piernas y los brazos, el problema motor ya es grave. Pero mucho más grave es que haya seccionado, haya presionado, haya afectado a nivel de, por ejemplo, C3 o C4. Porque recordando esta clase, y lo que van a leer ustedes, por supuesto, que el nervio frénico nace de esas raíces. O sea, si se lesionó ahí, entonces el frénico ya no tiene su función normal, es menor, y ya no va a inspirar. Y ese paciente puede hacer problemas respiratorios graves. Entonces, mucho depende cuando hay lesiones de la columna cervical, ¿dónde está la lesión? No es igual que esté en C1, C2, o sea, en el atlas, ¿no? O que esté en C3, C4, C5, o que esté más abajo, C6, C7, C8, porque eso ya no ha afectado al diafragma. Entonces, recuerden ese dato. El frénico nace en C3, C4, C5. El mediastino es lo que rodea, el pulmón rodea el mediastino. Hay 2 clasificaciones de mediastino. La clasificación quirúrgica es mediastino anterior, medio, posterior. En el anterior tenemos
al timo, rezagos del timo, tenemos tejido adiposo y linfóide. En el mediastino medio está el corazón y los grandes vasos. Además está el nervio frénico que acabamos de mencionar, la tráquea, grandes bronquios. Y en el mediastino posterior se puede clasificar en estructuras transversales y longitudinales. Ahí está el esófago, está el sistema ácigos, el nervio vago, etc. ¿De acuerdo? Recuerden que el mediastino es una zona en la cual no puede haber conflicto de espacio. Repito, el mediastino es una zona en la cual no puede haber conflicto de espacio. ¿Por qué? Las estructuras están juntas y son de diferentes órganos, respiratorias, digestivas, neurológicas, cardíacas. Si una zona ocupa más espacio, va a presionar a las otras y va a haber síntomas. ¿De acuerdo? Y la otra clasificación es la clasificación de mediastino superior y mediastino inferior. Y aquí, el que divide mediastino superior, inferior, el que divide eso es el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es el segundo espacio paraesternal. Entonces, desde aquí, que yo me lo puedo palpar acá, de aquí para arriba es superior, de aquí para abajo es inferior. Y si me pongo de costado, tengo mediastino anterior, medio posterior. ¿Ve? Entonces hay dos clasificaciones. ¿Cuáles recomiendo? Las dos. ¿Cuál es la más usada? La quirúrgica, ya les dije. De las costillas, ya les dije, en esta curvatura es sujeta a fractura cuando hay un golpe seco, directo. Si la persona, este es el nete que han usado en anatomía, seguramente, el nete. Si la persona no tiene cinturón y se golpea con el timón, al golpearse en estas curvaturas de la costilla, va a haber fractura. Y la fractura le puede generar daño de la pleura. Y lo primero que pensamos cuando eso ocurre es neumotoras traumáticas. También puede haber hemotoras traumáticas, además de la fractura. ¿Ya? Pero no olvidar ese punto también en las costillas. ¿Ya? Estas curvaturas de la costilla susceptibles a fractura con golpes secos. Bueno, seguimos. Un repaso un poco denso, pero es importante. El corazón bombea sangre y lleva la sangre a todo el organismo, sangre arterial, y regresa por las venas la sangre desoxigenada. Pero además de eso, existe el sistema linfático. El sistema linfático, la bomba es la contracción muscular. O sea, se mueve la linfa por nuestro organismo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, por el lado derecho, por el lado izquierdo, hacia el tórax, hacia el conducto torácico. ¿Y la linfa? ¿Qué hace la linfa? ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué función tiene? Puede apoyar a las venas, pero lo que no puede llevar las venas. ¿Y qué no puede llevar las venas? Macromoléculas, la parte, los kilomicrones, el sistema inmune, por ahí va. ¿Ya? Entonces, apoya a las venas. ¿Ya? ¿Y por qué es importante en nuestro curso? Porque justo en el tórax, en el conducto torácico, confluyen todos estos sistemas linfáticos, de arriba hacia acá, de abajo hacia acá, por el lado derecho, por el lado izquierdo, y desembocan en el callado conducto torácico, en la confluencia de la yurus subclavia izquierda con el tronco bracocefálico venoso izquierdo. ¿Y esto para qué es importante? Porque cuando hay traumas torácicos o hay neoplasias y afectan al conducto torácico, puede existir un derrame pleural lechoso, un derrame pleural blanquecino, como la leche, que se llama quilotoras. O, no, yo no he visto casos, pero yo he leído que a veces en estos traumas torácicos o en las neoplasias, el paciente expectora una secreción lechosa, se llama quiloptisis. Recuerden que tisis es expectoración. Entonces, si es quiloptisis, es porque se dañó el conducto torácico por estos problemas neoplásicos o traumáticos y el paciente expectoró quilo, ¿no? Expectoró quiloptisis, ¿no? Bueno, ya clasificación. La clasificación del aparato respiratorio clásicamente es por encima de el cartílago cricoide que está aquí, por encima de ello se llama tracto respiratorio superior. Y por debajo de esto se llama
tracto respiratorio inferior. El tracto respiratorio superior tiene estas funciones, recuerden, ¿no? Conducción, purificación, humidificación, defensa y fonación, recuerden. Y el tracto respiratorio inferior tiene la función de conducción del aire y la hematosis o intercambio gaseoso. Entonces vamos a revisar rápidamente esto, ¿no? ¿Qué comprende el tracto respiratorio superior? Fosas nasales. ¿Qué pasa en la fosa nasal con el aire que inspiramos? Pues se humedece. ¿Qué más? Se calienta. ¿Qué más? Se conduce. ¿Qué más? Se defiende. ¿Y cómo voy a defender ahí? Existen los MUC5B. Es unas mucinas que nos protegen. Además de los PIRIS, las cuales también ayudan a la defensa. Entonces, en conclusión, el aire se calienta. ¿Por qué se calienta en la fosa nasal? Porque hay plexos venosos que tienen la temperatura corporal. Se modifica, ¿por qué? Porque hay transudación de epitelio y hace una humidificación, ¿no? Y lo demás ya mencionado. Fosa nasal. Y la defensa por los PIRIS y el MUC5B. Mucina 5B. Pasa el aire en la faringe. ¿En la faringe qué hay? Es una vía de paso. ¿Pero vía de paso de quién? Del sistema digestivo respiratorio. Ajá, entonces, en la parte del respiratorio, debo recordar dos cosas. El coma y los linfáticos. Un paciente que está en un estado de no respuesta a estímulos, por ejemplo, un paciente severamente afectado al cerebro por diferentes razones, y está echado en decúbito dorsal, en coma. Recuerden qué es coma. Coma es un estado de no respuesta a estímulos externos, sea estímulo acústico o sea estímulo doloroso. Coma. ¿Ah? Si está en decúbito dorsal, así, ¿qué va a pasar? Como está en coma, el macizo lingual se va a caer a la vía aérea y va a obstruir la vía aérea. Por esa razón, cuando el paciente está en coma, se le pone, si está fuera del hospital, en una posición de seguridad, que es el decúbito lateral, así, ¿no? O se le hace la maniobra frente-nariz. ¿Para qué? Para levantar el macizo lingual y la vía aérea esté permeada. Entonces, la faringe puede ocluirse por la lengua posterior cuando el paciente no tiene respuesta a estímulos. ¿Cómo? Y lo otro que debe recordar es los linfáticos. Recuerden un paso rapidito del sistema inmune. Tenemos órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Órganos linfoides primarios tenemos, acabamos de ver el timo, ¿no? Que produce los linfocitos T de timo. Y tenemos la médula ósea. La médula ósea. Recuerden que hueso es bone, ¿no? En inglés. Entonces, la médula ósea nos produce los linfocitos B, ¿no? Órganos linfoides primarios. ¿Y cuáles son los órganos linfoides secundarios? Ah, ahí está, los linfáticos, ¿no? Los linfáticos. ¿Cuál más está? El vaso. El vaso. ¿Cuál más está? El sistema linfático asociado a mucosas. A nivel del estómago, eso va a ver en fisiología. Y también tenemos ese sistema linfático asociado a mucosas en la mucosa respiratoria. Bueno, pero voy a los linfáticos. En la faringe están las amígdalas. Las amígdalas nos protegen. ¿De acuerdo? Entonces, esas amígdalas a veces crecen, en los niños sobre todo que tienen adenoides, y no impide un poco el paso del aire, ¿no? Luego viene la laringe. Función de la laringe es la fonación. ¿Algo más? Claro, cuando pasa el aire, va hacia la tráquea, y cuando pasa un alimento, va hacia el esófago. Por eso no es bueno reírse y comer al mismo tiempo, ¿no? O hablar y comer al mismo tiempo, ¿no? Porque si no, se cruza, pues, ¿no? Porque si uno habla, toma aire, se va a la tráquea. Si uno deglute, se va al esófago. Imagínate que hable y a la vez tenga una carcajada, pues hay riesgo de broncoaspirarse, ¿no? Entonces, el tracto respiratorio inferior, ya entrando a la parte inferior, tenemos el espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico se llama muerto anatómico porque ahí no hay hematosis, solamente conducción. ¿De acuerdo? Y está con estas estructuras anatómicas que van de la parte proximal a distal. La tráquea, los bronquios. La tráquea tiene
cartílagos, anillos traqueales, ¿ya? Y cuando uno lo corta transversalmente, bueno, en unas situaciones de anatomía, de placinación, etc., parece una herradura. ¿Por qué parece una herradura? Porque ese cartílago traqueal no existe en la parte posterior de la tráquea, por eso parece una herradura, ¿no? Parece, ¿no? Y luego vienen los bronquios. Los bronquios. ¿Cómo se llama de la tráquea cuando nacen los bronquios? ¿Cómo se llama esa división? Carina. ¿De acuerdo? Se llama carina. Entonces, en la carina se divide en los bronquios principales y bronquios secundarios. Y se va bifurcando, o sea, se va dividiendo en dos. Bifurcación se divide en dos. Se llama bifurcación o también se llama generación. Y decimos bronquio principal hasta la división 3, o sea, hasta 3 bifurcaciones. Hasta ahí decimos bronquio principal. Después pasa a ser bronquios segmentarios, ¿no? Y bronquiolos. Bronquiolos van de la generación 4 a la generación 16, ¿no? Bronquiolos. Ya vamos a ver qué tipos de bronquiolos tenemos en nuestro aparato respiratorio. Vean ustedes, zona de conducción, tráquea, bronquios principales, bronquiolos. Los bronquiolos de la generación 4 a la generación 16. Podemos decir bronquiolos proximales, generación 4, 5, 6. Bronquiolos distales, generación 14, 15, 16. ¿Ya? Y luego vienen los bronquiolos respiratorios, de la generación 17 a la generación 20. ¿Ya? Y luego vienen ya los alveolos, tanto como saco como canal. ¿Ya? Entonces vean ustedes que las ramificaciones bronquiales tienen dos zonas básicas: conducción, espacio muerto anatómico, donde no hay hematosis, y la zona respiratoria de transición, donde hay ya bronquiolos respiratorios, en la cual en estos bronquiolos respiratorios ya hay esbozos de alveolos en sus paredes, y la zona propiamente alveolar, como saco, como canal, de la generación 21 a la generación 25. ¿Ya? ¿Dónde se produce la hematosis? En la zona de intercambio gaseoso. ¿Qué es espacio muerto anatómico? La zona de conducción nomás. ¿Ya? Y tiene diferentes histologías que, si hubiera tiempo, lo detallaremos un poquito. Entonces recuerden, los bronquiolos terminales, generación 16, 15, 14. ¿Ya? La pregunta también importantísima, ¿no? Cuando hagamos hemoptisis, así en el seminario, bueno, ¿cuánto es el volumen de espacio muerto anatómico? O sea, ¿cuánto es el volumen de aire que está en el espacio muerto anatómico? En un adulto, 150 ml. O sea, todo el aire que está dentro del espacio muerto anatómico, aproximadamente 150 ml en un adulto, ¿ya? Este dato es importante. En hemoptisis sobre todo. Ya vamos a ver después. La zona de transición, bronquiolos respiratorios, ¿no? Generación 17, 18, 19, en la cual ya en las paredes de esos bronquiolos ya hay esbozos de alveolos. Y la zona propiamente alveolar, como saco o como canal, generación 20, 21, 22 y más, ¿no? Hasta 25. Pero no olvidar que el recién nacido, cuando nace un bebito sanito, nace recién nacido, está en la generación 17 y completa la bifurcación en los primeros años de vida hasta la generación 25. Entonces, acá siempre es una pesadilla para los que hacemos medicina, ¿no? Pediátrica, ¿no? ¿Qué pasa si el bebé tiene una aspiración meconial o tiene un síndrome de estrés por diferentes razones a esta edad? Se puede quedar con secuelas, ¿no? Porque no completa su maduración, ¿me entiendes? ¿Ya? Es importante y es irreversible encima, y eso es lo que más tememos, ¿no? Bien, entramos ya a la parte de movimiento, ¿no? El flujo de aire. El flujo de aire, o sea, ¿cómo entra el aire? Entra el aire. Cuando entra en una zona de gran calibre, por ejemplo la tráquea, ¿no? Entra con turbulencia. O sea, el flujo de aire, cuando entra en un espacio de gran diámetro, tráquea, ¿sí? Entra con turbulencia. Eso es normal. Entonces no viene el concepto de soplo, ¿no?
¿Qué es un soplo? ¿Qué es un soplo? Definición de soplo. Soplo es turbulencia al flujo. Ese es soplo. Entonces, si el aire entra con turbulencia a nivel glótico, porque es de gran calibre, existe un soplo glótico funcional, normal, fisiológico. ¿Y por qué hay soplo ahí, de aire? Insisto, porque a ese nivel, por el diámetro de la vía aérea, el aire entra con turbulencia. ¿Y qué es soplo? Turbulencia al flujo. Y si va entrando más adentro, el perogrullo, ¿no? Va entrando a vías aéreas de menor calibre, calibres finas, el flujo se hace laminar. En zonas de gran calibre, turbulencia. En zonas laminares, en zonas finas, flujo laminar. ¿Ya? Entonces acá hay las leyes que inicialmente les había mencionado, ¿no? El aire entra por la inspiración, claro que sí, porque la presión del pulmón es menor que la presión atmosférica, ¿no? Y sale por expiración forzada, pasiva, ¿no? El paciente. Y eso es la ley de Boyle, que inicialmente no tuve tiempo para explicar, ¿no? Y luego hay otra ley más aquí, en este punto, ¿no? La ley de Charles, ¿no? Ya les mencioné, ¿no? Cómo es el flujo de aire turbulento en las grandes vías aéreas y es laminar en las vías pequeñitas. Y la ley de Poiseuille, ¿no? Que es que hay una resistencia al flujo que ingresa, ¿no? Y esta resistencia varía inversamente a la cuarta potencia del radio de la vía aérea. Ley de Poiseuille, ¿no? Aquí. La luz de la vía aérea, la luz de los bronquios, es dinámica. Se abre o se puede estrechar. Y estas sustancias pueden hacerla estrechar, reducir la luz de la vía aérea, ojo, la luz de la vía aérea, o la puede agrandar la luz de la vía aérea. O sea, algunas achican la vía aérea, la luz de la vía aérea, y otras agrandan la vía aérea. ¿Cuáles son los que achican la vía aérea? Los que hacen constricción. De toda esta lista, acuérdense de los leucotrienos y de la histamina. Aplicación. Una persona, miren, es picada por una abeja y se enroncha todo su cuerpo. ¿Y por qué se enronchó? Por la histamina. ¿Ya? Pero también deben saber que la histamina puede generar, además del enronchamiento de su cuerpo, de su piel, puede generar sibilantes, porque puede generar reducción de la luz de la vía aérea. ¿Te das cuenta? O sea, un paciente enronchado en emergencia, cuando sean internos de medicina, puede llegar enronchado porque se puso la penicilina, porque le picó la abeja, o porque comió mariscos. La piel está roja, está enronchada, pero puede haber agitación. Le puede encontrar sibilantes. ¿Por qué? Porque esa histamina también puede a veces generar reducción de la luz. Lo contrario, ¿cuáles son las sustancias que tenemos nosotros en el cuerpo que puede aumentar la luz de la vía aérea? Acá tenemos el óxido nítrico. Tenemos la estimulación simpática. Claro, eso también es exógeno, ¿no? Si el paciente está con sibilantes, pues nosotros le damos nebulizaciones con salbutamol, o le dejamos inhaladores de salbutamol. ¿Qué es salbutamol? Es un beta agonista, o sea, es un broncodilatador. ¿Te das cuenta? Entonces, miren, recuerden estos puntos y también estos de acá, que tienen que ver con luz de la vía aérea. Luz de la vía aérea. Bueno, esto lo vamos a pasar en la parte histológica, porque ya tiempo no nos da. Estructura íntima de las vías aéreas. Tenemos el epitelio mucoso, que tiene células basales, células cilíndricas, y las células ciliadas, nuestro aparato respiratorio, nuestra mucosa respiratoria tiene cilios. ¿Ya? Y estos cilios se mueven, y arrastran
de adentro hacia afuera mediante dos capas, una capa superficial y una capa fluida. Y arrastran todo cuerpo extraño que ha sido inhalado. Entonces lo van moviendo de adentro hacia afuera hasta la glotis, y sin darnos cuenta, cuando estamos en salud, lo deglutimos. Nosotros producimos moco bronquial y existe un movimiento muy sincrónico de estos cilios y van moviendo las sustancias exógenas con esta gelatina fluida y baten los cilios y van arrastrando de adentro hacia afuera hasta la glotis, y sin darnos cuenta, mientras dormimos, mientras hablamos, lo deglutimos. ¿De acuerdo? Una persona sana no tiene expectoración. Producimos moco, es un moco poca cantidad, es transparente, es fluido y no nos damos cuenta de lo deglutimos. Cuando hay patología, vamos a ver en el seminario, se hace de color verde, amarillo, se hace espeso o se aumenta el volumen, entonces lo expectoramos. Pero cuando estamos en salud, esas células ciliadas mueven ese moco formado para eliminar las sustancias exógenas, inhaladas. Entonces, no olvidar que las células caliciformes producen moco bronquial, ¿ya? Y tenemos tejido submucoso, tenemos también tejido de soporte. Ya les dije que el cartílago está en la tráquea, principalmente, ¿no? Y a nivel bronquial ya no hay cartílago, ¿no? La capa muscular envuelve a la pared de los bronquios, ¿no? Recuerden que los bronquiolos no tienen cartílago y hay unas células claras, ¿no?, que tienen actividad metabólica, ¿no?, y generan la parte fluida del moco, ¿no? Esto también ya les he mencionado, lo pueden revisar. Bien, vamos a la circulación. Hay dos circulaciones de sangre en el aparato respiratorio. Dos. ¿Ya? El sistema de la arteria pulmonar y el sistema de arteria bronquial. El sistema de arteria pulmonar, ¿cuál es la función? Oxigenar la sangre. O sea, llevar la sangre hacia el pulmón, oxigenarla y regresarla hacia la aurícula izquierda para la economía, ¿no? La función de la arteria pulmonar es oxigenatoria. Y la función de las arterias bronquiales es nutrición. Recuerden eso. Las arterias bronquiales nutren. ¿Y a quién nutre? A la tráquea inferior, a la pared bronquial, hasta los vasovasos. O sea, recuerden, el sistema de la arteria pulmonar es oxigenación, hematosis, oxigenación. El sistema de arterias bronquiales es nutrición, ¿no?, de estas estructuras de aparato. ¿No? Bueno, antes de pasar a esto, importante es decirles que la presión, una ecuación importante es, recuerden esto, presión es igual a flujo por resistencia. Recuerden ese dato. Presión es igual a flujo por resistencia. ¿Y por qué digo esto? Porque un seminario nuestro, que está en el sílabus, es el síndrome de hipertensión pulmonar. Entonces, si da en salud, entonces el flujo y la resistencia de la arteria pulmonar están ok. Entonces no hay aumento de la presión de la arteria pulmonar. Pero basta que aumente el flujo, aumente la resistencia, vamos a estudiar eso. Entonces va a haber el síndrome de hipertensión pulmonar. ¿Ya? Muy bien. Entonces pasamos aquí. Ya estamos en hematosis. Esto es hematosis, ¿no? Entonces vamos a hablar del alveolo. La zona epitelial alveolar. Tenemos el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. ¿De acuerdo? El neumocito tipo 1, recuerden eso, por favor, recuerden muy bien el tipo 1. Es el revestimiento epitelial alveolar mayor. 97% de los alveolos nuestros son tipo 1. O sea, del total de alveolos que tenemos, de 100 alveolos, 97 son tipo 1. ¿Para qué sirve? Revestimiento. Y la tipo 2 tiene dos funciones. Recuerden esas dos funciones. La primera, antes les mencioné el surfactante, ¿no? ¿Quién produce surfactante? Tipo 2.
Y la segunda función importante del tipo 2 es, recuerden esto, es reparo. Cuando se destruye el tipo 1, quien se convierte en tipo 1 es el tipo 2. O sea, el tipo 2 repara las zonas tipo 1 destruidas. ¿De acuerdo? Y esto lo hemos vivido en el COVID. Esto lo hemos vivido en el COVID. El COVID destruye el pulmón. A los dos hemocitos lo destruye. El paciente entró a UCI, intubado, y sobrevivió el paciente. Sobrevivió, ¿no? ¿Y acaso se fue a casa sin oxígeno? Seguía con oxígeno. ¿Y por qué? Porque para que estos dos neutrones destruidos por el COVID, el tipo 1, que es el mayor, para que este tipo 2 se convierta en tipo 1, tiene que llegar a la delgadez suficiente para que haya un buen intercambio gaseoso. Entonces, en ese tiempo de delgadez que tiene que pasar, demora ese tiempo. Entonces, los pacientes con COVID que salían de UCI se demoraban semanas en su casa en dejar el oxígeno. Porque tiene que convertirse el tipo 2 en tipo 1 y no de un día para otro, tarde. Pero como les decía, la madurez más o menos se va de 35. Yo diría de 30, 35, 36, 37, por ahí. ¿Ya? Y ahora tenemos la ley de Laplace también. La ley de Laplace. Otra ley importante. Lo revisa en la primera diapositiva. Muy bien. Pero además, entre los nemocitos, ustedes saben que existen comunicaciones. Los canales de Lambert y los poros de comunicación, ¿no? También existe en el espacio celular el macrófago alveolar. También existe el surfactante, el endotelio vascular y el tejido de sostén. Y acá está la ley de Fick, ¿no? Y ya les mencioné, ¿no? Que para que pase por ese alveolo, los gases arteriales tienen que estar de una delgadez suficiente y de un grosor suficiente y de una extensión suficiente, ¿no? Para que haya un buen intercambio gaseoso. Ley de Fick. ¿Ya? Bueno, hasta ahí la primera parte de esta clase, ¿no? Y estoy a 5 minutos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario, duda? Primera mitad. Estoy dudando de mi vida. ¿Está claro? No, de mi ¿Preguntas? existencia.